Durante 4 horas, un hombre tambaleante ha estado saltando de mesa en mesa de blackjack. Cada mano, $3,000. El tipo está ciego de borracho, con el vaso en la mano y la sonrisa ladeada. Pero lo imposible está ocurriendo. No deja de ganar. Los jugadores lo rodean, lo animan, lo aplauden como si fuera un héroe improvisado. En apenas unas horas ha acumulado $86,000 de ganancia. Y lejos de detenerse, sigue apostando. El espectáculo es tan hipnótico como desconcertante. Pero no todos celebran. Desde la distancia, el pit boss lo observa con los labios apretados. Ese hombre es un problema, un error estadístico que no debería existir. Ordena al dealer que baraje de inmediato y envía a una mujer a distraerlo. Pero la situación es delicada. No pueden arrastrar a un cliente borracho a la sala trasera frente a tantos testigos sin levantar sospechas. Y entonces, ocurre otra vez. Gana otros $3,000. La multitud estalla. Él ríe, celebra, se enciende un cigarro como si fuera inmortal. No sabe, o quizás no le importa, que está jugando un juego que puede costarle mucho más que dinero. Un juego donde, si se equivoca, las consecuencias no serán solo pérdidas. Podrían ser fatales. Pero, ¿quién es este hombre? ¿Cómo logra semejante hazaña? Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo. Detrás de ese rostro ebrio y sonriente, se esconde una de las mentes más brillantes y más peligrosas que jamás desafiaron a los casinos. Su nombre es Ken Uston, y su historia es la de un ejecutivo de élite que lo abandonó todo para declararle la guerra a la casa y ganar. La obsesión de Ken con el blackjack pronto dejó de ser un simple pasatiempo. Entre sus días de ejecutivo y sus noches de padre de familia, empezó a entrenar compulsivamente el conteo de cartas. Pero lo que parecía un juego secreto, pronto lo llevó a un punto de no retorno. Una noche, en una partida privada de póker, Ken conoció a un hombre que cambiaría su vida. Al Francesco, un contador de cartas con reputación de ser tan frío como brillante. Entre conversación y cartas, Francesco reveló algo que Uston nunca había imaginado. Él no jugaba solo. Formaba parte de un equipo organizado de jugadores profesionales, un grupo que usaba el conteo de cartas de forma coordinada para burlar al casino. Para Uston, fue como ver abrirse una puerta a otra dimensión. Un mundo clandestino, secreto, donde los jugadores no eran víctimas del azar, sino ingenieros de la suerte. Y él quería entrar. Pronto dejó de lado cualquier simulacro de vida normal. Abandonó su casa en San Francisco, a su esposa y a sus hijos, y se sumó a lo que consideraba su verdadera familia. Un equipo de 7 contadores de cartas que vivían por y para vencer al casino. Las reglas eran estrictas. Nada de alcohol, nada de drogas, nada de exhibicionismo, nada de riesgos innecesarios. Cada miembro debía ser un engranaje silencioso en una maquinaria diseñada para exprimir dinero de los casinos sin llamar la atención. Pero para Ken, no bastaba con ser uno más. Quería ser el mejor. El entrenamiento fue brutal. No bastaba con contar cartas en silencio. Había que hacerlo en condiciones extremas, rodeado de distracciones, preguntas constantes, ruido, interrupciones, incluso mujeres sentándose en su regazo para romper su concentración. Todo estaba calculado para simular el caos de un casino real. El sistema que aprendió era impecable. Cartas bajas sumaban +1, cartas altas -1 y las intermedias 0. Con ese conteo, el equipo sabía cuándo el mazo estaba caliente, cargado de ases y dieces, lo que aumentaba sus probabilidades. El truco no era solo saberlo, sino ocultarlo. Apostar poco cuando la cuenta estaba baja y disparar apuestas cuando estaba alta, todo sin levantar sospechas. El equipo usaba un método quirúrgico, los spotters, jugadores discretos que mantenían la cuenta en silencio apostando poco dinero, y cuando la situación era favorable, enviaban una señal a la estrella de la función, el big player. Ese sería Ken, el encargado de entrar en escena como un supuesto borracho adinerado que, de repente, comenzaba a ganar en grande. Para él, aquello no era solo un juego, era un renacer, dejar de ser un ejecutivo gris para convertirse en un cazador nocturno, un hombre que desafiaba al sistema y lo vencía en su propio terreno. Y pronto, tendría su bautizo de fuego en Reno, un viaje que lo lanzaría directo al corazón del mundo clandestino del blackjack.
1974. Ken Uston aborda un vuelo rumbo a Reno. Ya no es el ejecutivo de traje gris, ni el padre de familia ejemplar. Ahora es el big player del equipo de Al Francesco, y está a punto de descubrir lo que significa burlar a un casino en carne propia. El plan es sencillo, pero requiere precisión quirúrgica. En distintos puntos de la sala, varios compañeros del equipo apuestan cantidades pequeñas. Son los spotters, los vigías silenciosos. Mantienen la cuenta, observan el mazo, se hacen pasar por turistas aburridos. Nadie sospecha de ellos porque nunca suben sus apuestas. Nunca levantan banderas rojas. Cuando el mazo se vuelve favorable, cuando los ases y los dieces se acumulan en el horizonte, envían una señal secreta. Y entonces entra él, Ken, el jugador estrella. Camina hasta la mesa con paso tambaleante, una sonrisa confiada y la apariencia de un hombre que ha bebido demasiado. A los ojos del casino parece un simple millonario borracho que apuesta sin pensar. Lo que no saben es que cada movimiento, cada ficha que coloca sobre el tapete, está calculado con una exactitud matemática. Las apuestas empiezan a crecer. $1,000 aquí, 2,000 allá. Las cartas caen a su favor una y otra vez. Y los resultados son innegables. El dinero fluye hacia sus manos. En su primera noche, Ken gana $5,000. En términos actuales, más de 30,000. Para un debutante, es una fortuna. Para él, es algo más. Una descarga eléctrica. Una droga que nunca había probado. El triunfo contra el sistema. La sensación de ser más listo que el casino. El pit boss lo observa, pero no ve a un contador de cartas. Ve a un ejecutivo adinerado que se divierte demasiado. El casino incluso decide premiarlo con una suite de lujo y cenas gratis. Creen que es un pez gordo que tarde o temprano devolverá el dinero. No tienen idea de que lo están alimentando para que los devore desde dentro. Esa noche marca un antes y un después en la vida de Ken Uston. Ya no hay vuelta atrás. El ejecutivo aburrido está muerto. Ha nacido una leyenda del blackjack. Tras su bautizo en Reno, Ken Uston ya no era un simple novato. Se había probado en el campo de batalla y había saboreado lo que significaba vencer a un casino con las matemáticas como arma. Pero aquello solo era el comienzo. En los meses siguientes, el equipo de Al Francesco llevó su estrategia a Las Vegas. Y allí, entre las luces hipnóticas del Strip, Ken comenzó a transformarse. Al principio, las apuestas parecían razonables, unos cientos de dólares por mano, lo suficiente para acumular ganancias sin despertar demasiadas sospechas. Pero con el tiempo, la disciplina matemática fue reemplazada por algo más poderoso: la adrenalina. Las cantidades crecieron: $1,000 por mano, luego 2,000, después 3. Cada vez que el mazo estaba caliente, Ken lanzaba fichas sobre la mesa con una seguridad que helaba la sangre de los crupieres. La escena era perfecta. Un supuesto ejecutivo aburrido, que se presentaba como un jugador adinerado, un poco ebrio, que parecía apostar por capricho. A ojos del casino, no era más que otro millonario inconsciente que tarde o temprano perdería. Y mientras tanto, lo trataban como a un rey. Suites de lujo, cenas exclusivas, entradas a espectáculos, mujeres dispuestas a acompañarlo. Ken estaba en el centro de un espectáculo que lo enloquecía. De ser un geek de oficina, un hombre atrapado en un empleo gris, pasó a ser visto como un playboy, un jugador magnético, alguien que desafiaba a la casa y ganaba. En pocas semanas, se convirtió en una celebridad silenciosa en los casinos. Los apostadores comunes se acercaban para verlo jugar. Los camareros lo saludaban por su nombre. Los jefes de sala lo observaban con una mezcla de recelo y fascinación. Pero detrás de la fachada, la estrategia del equipo seguía funcionando como un reloj suizo. Mientras los spotters mantenían la cuenta en secreto en distintas mesas, Ken era el big player, el que llegaba en el momento justo para destrozar al casino con apuestas colosales. En una sola noche, podían ganar $50,000. En un fin de semana, 100,000. Y durante meses, el dinero no dejó de fluir. El problema es que no solo fluía el dinero, también crecía el ego de Ken. El plan de Francesco era claro: discreción, disciplina, no levantar sospechas. Pero Ken disfrutaba demasiado de la atención. Se paseaba por las mesas con aire de estrella, pedía tragos, mostraba las fichas, sonreía a todos. Lo que para el resto del equipo era peligro, para él era combustible. En su mente, ya no era solo un contador de cartas.
era un guerrero contra el sistema. Un hombre que había escapado de la rutina de los ejecutivos para convertirse en el enemigo de los casinos. Y cuanto más lo trataban como un VIP, más se convencía de que era invencible. En poco tiempo, ya no eran apuestas de $1000. Eran apuestas de $3000 por mano. Sesiones interminables, rodeado de público, con el pit boss apretando los labios y anotando cada movimiento. Y aunque seguían ganando, el aire estaba cargado de tensión. Los casinos no tardarían en darse cuenta. Y cuando lo hicieran, no serían tan amables como hasta ahora. Pero Ken no veía el peligro. Solo veía las luces, el dinero, la fama, y estaba a punto de cometer los errores que pondrían a todo el equipo en riesgo. El plan de Al Francesco era simple: disciplina, sigilo y precisión matemática. Pero había un factor que no podía controlar: el ego de Ken Uston. Al principio, Ken jugaba su papel de big player a la perfección. Un millonario excéntrico, medio borracho, que aparecía en la mesa en el momento justo, y por pura suerte, ganaba en grande. Pero con cada victoria, con cada aplauso de los curiosos y cada suite de lujo que le ofrecían los casinos, Ken se fue transformando. Ya no le bastaba con ganar. Quería ser el protagonista absoluto, el showman del blackjack. Y pronto llegó la noche en que lo arruinó todo. Era una de esas veladas de verano en Las Vegas. El equipo estaba en plena operación. Varios spotters diseminados en distintas mesas, controlando la cuenta en silencio, esperando el momento oportuno. Ken, como siempre, ocupaba su lugar en una de las mesas principales, lanzando apuestas de $3000 por mano. El público lo rodeaba, celebrando cada victoria como si fuera un espectáculo. De pronto, uno de los spotters, situado a varios metros de distancia, detectó que su mesa estaba caliente. El mazo estaba cargado de ases y dieces, una mina de oro esperando ser explotada. Le hizo a Ken la señal convenida. Pero Ken no se movió. Estaba demasiado cómodo, demasiado concentrado en su propio show. Y entonces, hizo lo impensable. En lugar de levantarse y dirigirse a la mesa, llamó al floor manager, el jefe de sala, el hombre que debía vigilarlo. Y, con total descaro, le pidió que apostara en su lugar en la otra mesa. El silencio fue absoluto. El equipo no podía creer lo que veía. El plan, el esfuerzo de años, la discreción que los mantenía a salvo, todo había sido puesto en riesgo por una simple muestra de arrogancia. El manager, sorprendido, aceptó. Caminó hasta la otra mesa, apostó por Ken y volvió con las fichas ganadoras. Ken sonrió satisfecho, como si hubiera demostrado ser más astuto que todos. El resultado fue positivo. Esa noche, el equipo ganó $100,000. Pero el daño ya estaba hecho. El floor manager jamás olvidaría ese nombre, esa cara. Ken Uston había dejado de ser un borracho cualquiera con suerte. Había quedado grabado como alguien diferente, alguien que debía ser vigilado. El equipo estaba furioso. Sabían que el menor error podía costarles no solo el dinero, sino la seguridad. Y Ken, con su ego desbordado, había abierto una grieta en la coraza que los protegía. Pero él no lo entendía así. Para Ken, todo era parte del juego. Las reglas eran una carga, y él estaba convencido de que había nacido para romperlas. Lo que no sabía es que esa actitud pronto lo llevaría directo al lugar que todo contador de cartas teme: el backroom del casino. El verano en Las Vegas se había vuelto cada vez más peligroso para el equipo. Las ganancias eran enormes, sí, pero también lo era la atención que estaban atrayendo. Los spotters ya no podían moverse con tanta libertad. Los pit bosses habían empezado a notar un patrón inquietante. Siempre que Ken Uston aparecía en escena, las mesas se volvían peligrosamente rentables para los jugadores. Durante meses, los casinos recopilaron información en silencio. Observaron, anotaron, conectaron rostros. Y entonces, llegó el día. Ken estaba en plena sesión, apostando con la seguridad arrogante de siempre, cuando sintió una mano firme en su hombro. Alzó la vista. El pit boss lo miraba fijamente. «Señor, ¿nos acompaña, por favor?» El corazón le dio un vuelco. El espectáculo había terminado. Lo llevaron al backroom, la sala trasera que todo contador de cartas teme. Una habitación sin ventanas, sin público,
donde la casa deja de sonreír. Allí no había aplausos, ni whisky gratis, ni camareras amables. Solo hombres de traje, miradas frías y una cámara de fotos lista para inmortalizar su rostro. Uno a uno, fueron entrando más miembros del equipo. Todos habían sido identificados. Todos fueron fotografiados. Aquellas imágenes serían añadidas a la lista negra de la empresa de seguridad Griffin Investigations, el infame Griffin Book, el catálogo de tramposos y contadores de cartas que circulaba por todos los casinos de Estados Unidos. El mensaje era claro: el juego había terminado. Muchos no lo dudaron ni un segundo. Al día siguiente, abandonaron. Colgaron sus fichas, quemaron las señales secretas y regresaron a la vida normal. Incluso al Francesco, el cerebro del equipo, supo que era hora de desaparecer. Pero Ken Austin no. Para él, esa humillación fue personal. Había probado la gloria, había sentido lo que era burlar al sistema más poderoso del mundo. Y ahora lo estaban expulsando como a un criminal. No podía aceptarlo. Lo que para sus compañeros fue el final, para Ken fue el comienzo de una nueva guerra. Una guerra pública, abierta, donde ya no solo se trataba de ganar dinero, ahora se trataba de venganza. El backroom no lo había asustado. Al contrario, lo había encendido. Ken Austin salió de aquella sala con la nariz rota, el orgullo herido y un enemigo claro en la mira: los casinos. Mientras la mayoría de su antiguo equipo se retiraba discretamente, Ken decidió hacer lo contrario: exponerse. Ya no iba a moverse en las sombras. Quería que todos supieran quién era y lo que había descubierto. Poco después de su expulsión, presentó una serie de demandas millonarias contra los casinos de Las Vegas, alegando que las expulsiones eran ilegales. En total, exigía más de $80 millones en compensación. Era un movimiento arriesgado, incluso suicida. Estaba enfrentándose al sistema más poderoso de la industria del juego. Pero Austin tenía lo que pocos se atrevían a mostrar: audacia. Los periódicos empezaron a cubrir su historia. El genio del blackjack, lo llamaban algunos, mientras otros lo señalaban como un tramposo disfrazado de héroe. Lo cierto es que, por primera vez, el mundo conocía públicamente el arte del conteo de cartas. Y Ken no se detuvo ahí. Consciente de que solo no podía sostener una guerra, decidió crear su propio ejército. Un nuevo equipo de blackjack, reclutando jóvenes brillantes, ambiciosos y dispuestos a arriesgarlo todo por una tajada del pastel. Entre ellos estaba Daryl Purpose, un jugador novato que luego se convertiría en uno de los grandes contadores de su generación. El método era el mismo que había aprendido con Francesco, pero perfeccionado. Spotters, señales, big players, una máquina diseñada para engañar al casino. Pero había un problema. El nombre Ken Austin ya estaba marcado. Cada vez que pisaba un casino en Nevada, los guardias lo reconocían de inmediato. Aún así, Austin no pensaba ocultarse. Bebía, mostraba fichas, discutía con los pit bosses, y cuando lo sacaban por la fuerza, denunciaba públicamente la violencia. Había pasado de ser un jugador clandestino a convertirse en un personaje mediático, amado por unos, odiado por otros. Pero esa necesidad de protagonismo también tenía un precio. Una noche, tras una discusión con un pit boss, fue arrastrado de nuevo a la sala trasera. Esta vez no hubo fotos ni palabras, solo golpes. Cuando lo arrojaron a un callejón oscuro detrás del casino, estaba cubierto de sangre, nariz rota, costillas lastimadas, vaso y riñones golpeados. Apenas podía respirar. El mensaje era claro: estás vivo por suerte, no vuelvas. Ken pasó semanas recuperándose, y cualquiera habría entendido que era el momento de parar. Pero él no. Para él, aquello fue una señal de que estaba en el camino correcto. Porque en Nueva Jersey, algo estaba cambiando. Los tribunales estatales estaban discutiendo una cuestión clave. ¿Contar cartas era ilegal o era simplemente habilidad? Cuando llegó el fallo, Austin sonrió. La Comisión de Control de Casinos de Nueva Jersey declaró que el conteo de cartas no era un delito, sino una habilidad legítima. Los casinos no podían expulsar a los jugadores por hacerlo. Era el triunfo que había esperado. En cuestión de semanas, Ken Austin tomó un vuelo a Atlantic City, y allí, con la ley de su lado,
comenzó la etapa más explosiva de su carrera. Atlantic City, finales de los años 70. Mientras en Las Vegas el nombre de Ken Uston estaba prohibido, en Nueva Jersey era recibido con los brazos abiertos. Aunque no por voluntad de los casinos, el fallo judicial lo había dejado claro. Contar cartas no era trampa, era habilidad. Los jugadores tenían derecho a hacerlo, y los casinos no podían expulsarlos por esa razón. Para Uston, fue como abrir las puertas del paraíso. Apenas aterrizó en Atlantic City, se convirtió en una figura pública. La noticia corrió como pólvora. El hombre que venció a los casinos ahora es intocable en Nueva Jersey. Y con ello llegaron las multitudes. Cada vez que Uston se sentaba en una mesa, se formaba un círculo de espectadores alrededor. La gente lo animaba, lo imitaba, incluso empezaba a llevar libretas para practicar el conteo junto a él. El blackjack, que hasta entonces era un juego más en el casino, se convirtió, Uston lo sabía, y lo explotó al máximo. No jugaba partidas cortas, se quedaba horas, incluso jornadas de 12 horas seguidas, apostando sin descanso. El dinero se apilaba frente a él, fichas, billetes, montones que parecían inacabables. En apenas 3 semanas, había ganado más de $1 millón, equivalente a más de 4 millones en la actualidad. El público lo veía como un héroe, un hombre que había derrotado al sistema con pura inteligencia. Los casinos, en cambio, lo veían como una pesadilla viviente. No podían expulsarlo, pero tampoco podían dejarlo seguir drenando sus cajas fuertes. La desesperación fue tal que recurrieron a todo tipo de estrategias. Barajar antes de tiempo para arruinar el conteo. Cambiar constantemente de crupieres para confundirlo. Retrasar las partidas con excusas absurdas. Pero nada funcionaba. Ken sonreía, ajustaba su sistema y seguía ganando. La gente lo vitoreaba como si fuera un gladiador en plena arena. Los casinos estaban perdiendo el control, y lo que más les dolía no era solo el dinero, sino el espectáculo público. Uston estaba demostrando frente a todos que el azar podía ser domesticado, que el juego de suerte no era tal cosa, sino un rompecabezas que podía resolverse. La presión fue insoportable. Apenas 3 semanas después de su llegada triunfal, los casinos de Atlantic City lograron dar vuelta a la ley. Convencieron a las autoridades de cambiar las reglas del blackjack, obligando a los crupieres a barajar con mayor frecuencia y limitando así el conteo. Era el contraataque de la industria. Pero para Ken, la batalla ya estaba ganada. Había escrito su nombre en la historia. En solo 21 días había ganado una fortuna, inspirado a miles de jugadores y puesto en jaque a toda una industria multimillonaria. Había demostrado que el mito del casino invencible podía ser derrumbado. Pero la fiesta no podía durar para siempre. En Atlantic City, los casinos se tambaleaban mientras Ken acumulaba fortunas. En apenas 3 semanas, había ganado más de $1 millón. La gente lo rodeaba en las mesas, lo vitoreaba como a un gladiador que enfrentaba a un monstruo invencible. Y los casinos, impotentes, se mordían los labios al verlo convertir el azar en pura matemática. Pero el poder siempre encuentra la manera de protegerse. Los casinos, desesperados, presionaron a las autoridades y en cuestión de días cambiaron las reglas del blackjack. Ahora los crupieres estaban obligados a barajar con mayor frecuencia, reduciendo el margen que hacía posible el conteo. En teoría, el juego seguía siendo el mismo. En la práctica, lo habían blindado contra Uston y todos los que lo imitaban. La batalla estaba perdida, y Ken lo sabía. Se había convertido en un símbolo, en el hombre que desafió a los casinos y ganó. Pero su guerra ya no tenía espacio en Estados Unidos. Cansado, aunque todavía con fama y dinero, decidió cruzar el océano. Europa lo recibió como una leyenda viviente y se instaló en París. Allí, en la ciudad de las luces, vivió sus últimos años. Sus días ya no eran de casinos y reflectores, sino de un hombre que llevaba consigo el peso de haber visto lo que nadie más había logrado: desenmascarar al azar, pero también el peso de las consecuencias, enemigos poderosos, noches de violencia, golpes en habitaciones traseras y una vida marcada por la obsesión. En septiembre de 1987, a los 52 años, Ken Uston fue encontrado muerto en su apartamento de París. La versión oficial habló de un ataque cardíaco,
pero muchos no lo creyeron. Algunos aseguraron que su estilo de vida extremo lo había consumido. Otros, en cambio, murmuraban que su cruzada contra los casinos había despertado rencores demasiado peligrosos, y que en su final había algo más que casualidad. Lo cierto es que Huston se fue como vivió, envuelto en misterio, con más preguntas que respuestas. Su legado, sin embargo, sigue vivo. Fue el hombre que demostró que la suerte no existe, que los juegos de azar no son más que sistemas matemáticos disfrazados de fantasía. Fue el hombre que convirtió la inteligencia en un arma capaz de humillar al poder. Pero también fue un recordatorio de que cada rebelión tiene un precio. El de Ken fue perderlo todo: familia, estabilidad, seguridad, incluso su vida. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿el azar es realmente un regalo de la fortuna? ¿O es una trampa diseñada por el poder, que solo unos pocos se atreven a desafiar? Si quieres descubrir más historias como esta, sumérgete en El lado negro del azar. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque las historias más oscuras del mundo del juego apenas están comenzando.